Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un libro virtual de cuentos infantiles desde cero con inteligencia artificial usando ChatGPT, Leonardo y Canva. Primero nos vamos a la aplicación de ChatGPT e iniciamos sesión y anexamos a una cuenta Gmail o caso contrario nos registramos. Esta es la interfaz. En la parte inferior ustedes pueden observar un chat. Sobre ella vamos a realizar la consulta. En este caso, ayúdame a crear un cuento. Hacemos Enter y nos brinda las indicaciones de cuáles son las características que necesita el chat para poder crear el cuento. En base a esto hacemos un breve análisis. Por ejemplo, son 4 puntos. Es el personaje, es un escenario, el conflicto, el desafío que enfrentan los personajes y el tema. Sobre estos 4 puntos vamos a realizar el texto. En este caso yo he creado una historia, por ejemplo, de la tortuguita Roxy, que es un personaje principal. A su vez he añadido unos personajes secundarios que son, por ejemplo, sus padres. Adicional a ello, los animales marinos que le rodean. Y bueno, el escenario yo lo he indicado que se va a desarrollar, por ejemplo, en el mar. Y bueno, el conflicto, el desafío que enfrentan los personajes en este caso es de explorar por primera vez el mar. Y bueno, en cuanto al tema, yo le he asignado un tema de aventura. En este caso es un cuento, un párrafo bien sencillo del cuento. No especifico algunas características, puesto que el chat me lo va a asignar. Copio este texto, pego el texto, Enter, y automáticamente el chat me va a generar lo que es el cuento con todos los detalles a profundidad. Se va creando ya el cuento, las conversaciones de los personajes y cómo éstas se desarrollan. Una vez finalizado, nos asigna un título para el tema del cuento, que ustedes lo pueden tomar o pueden asignarle otro título. En cuanto a lo que es el desarrollo, por ejemplo, cuando yo indico con los demás animales marinos, ya el ChatGPT me ha asignado quiénes son esos otros animales, cuál es la conversación o la trama que desarrollan dentro del cuento. Y bueno, ya tengo el cuento realizado con la conversación de cada uno de los personajes y cómo éstas se desarrollan. Una vez que ya se ha armado el cuento, ahora lo que voy a hacer es trabajar con Canva. Me voy a tamaño personalizado, voy a trabajar con centímetros y voy a asignarle una medida. En este caso voy a trabajar con un ancho de 22 por un alto de 22 centímetros. Creamos un diseño. Esto es un cuadrado donde vamos a realizar la composición del libro virtual. Para iniciar voy a ingresar la tipografía. En este caso me voy a texto. Ahí ustedes pueden seleccionar algunos textos. En este caso voy a seleccionar este texto que es muy adecuado para lo que son los cuentos infantiles. Procedo a desagruparlos. Esta sección lo voy a llevar a la parte superior y voy a proceder a editar. Minimizo y coloco en la parte superior. Ahora en este caso también procedo a editarles y voy a asignarle un título a lo que es el cuento. Control C, Control V, nuevamente procedo a editar. En esta sección ustedes pueden ingresar el nombre del autor o caso contrario un logo si es que es de una entidad. Y bueno, una vez ya creado lo que es en realidad la carátula, prosigo con las siguientes páginas. Agregar página y voy a proseguir en este caso a ingresar el texto ya del cuento. Control C, Control V de la misma fuente tipográfica. Voy a hacer uso de esta fuente para el contenido del texto. Voy a copiar, por ejemplo, todo este bloque. Control C, Control V. Voy a minimizar el tamaño. Y voy a adecuar al tamaño de lo que es el libro, lo que es la tipografía. Ya cuando ingrese lo que es las imágenes, voy a modificar lo que es el tamaño de tipografía o la ubicación. Y Control C, Control V. De esta manera voy pegando lo que es el texto que viene a ser el cuento. Y para la parte final
control C, control V de este logo o de la autoría. Y bueno, de esta manera ya he asignado la tipografía a cada hoja de lo que es el libro virtual. Ahora voy a proseguir con lo que es la imagen. La imagen lo voy a trabajar también de modo virtual con otra aplicación. En este caso es con Leonardo AI. Una vez abierto la interfaz, voy a ingresar un user y voy a crearme un login. Clic en la siguiente y voy a seleccionar la casilla de uso personal. Clic en aceptar términos de servicio y bueno, esta es la interfaz, este es el user que hemos creado. Clic en este recuadro que es imagen, crear imagen. Y en la parte superior, en este espacio, vamos a ingresar lo que es el texto para crear la imagen. Este es el texto que yo he creado en base al personaje principal y la descripción, puesto que en base a ello se me va a crear las demás imágenes secuenciales. Ya he descrito el personaje principal, que es la tortuguita, por ejemplo en este caso Roxy, y lo voy a traducir en inglés, puesto que es mucho más funcional la plataforma con textos en inglés. Retorno a la plataforma, control V y clic en generar. Y se nos genera en la parte inferior múltiples propuestas. En este caso tenemos 3 propuestas de imagen. Ustedes pueden seleccionar el que más se adecue al cuento que ustedes están creando. En este caso voy a descargar la primera imagen. Clic en download. Y bueno, ya se me ha descargado lo que es la imagen. Esta es la imagen que voy a trabajar para la portada. Ahora continúo con la creación de imágenes para lo que es el cuerpo del cuento. Para ello lo que voy a mantener es la descripción del personaje principal siempre al momento de crear una nueva imagen y lo que es el estilo. Simplemente voy a agregar las líneas rojas, son las descripciones por cada bloque de texto que equivale al texto de cada hoja. Nuevamente lo voy a traducir al inglés y voy a copiar este texto. Copio el texto en inglés, control C. Retorno a la aplicación, elimino previamente el texto que he ingresado, control V y nuevamente clic en generar. Y bueno, en la parte inferior se me está generando, en este caso me indica 4 modelos. Como es inteligencia artificial, muchas veces se va a asemejar a la imagen que ustedes están pidiendo y algunas veces puede interpretar su texto de manera diferente, por el cual les puede arrojar otro tipo de imágenes. Pero en este caso, como hay múltiples opciones, pueden tomar una de ellas. Ahora nuevamente prosigo, por ejemplo, con la imagen siguiente, que es la imagen 2. Voy a mantener siempre la descripción del personaje principal y voy a agregar lo que es la descripción, que es el texto. Y voy a generar. Ya se me ha generado lo que es la tercera imagen. Como ustedes están observando, son imágenes secuenciales. Y así sucesivamente voy creando todas las imágenes. Recuerden que esa es una plataforma gratuita hasta cierto punto. Para que esto no suceda, ustedes lo que tienen que hacer previamente es crear ya la descripción de las imágenes. Cuando ingresan a la aplicación, simplemente control C, control V y generan de manera rápida las imágenes. La aplicación te permite generar más imágenes en un corto tiempo. En este caso ya tenemos que tener lista, por ejemplo, la descripción, en este caso de la portada, de la imagen 1, 2, 3, 4, la cantidad de imágenes que ustedes van a realizar. Una vez que se haya terminado la generación de imágenes, ustedes van a dar un lapso de 3 horas y nuevamente se va a restablecer. De esa manera continúan generando las imágenes. Caso contrario, al siguiente día también ustedes pueden seguir generando más imágenes. Retorno nuevamente a Canva, donde voy a ingresar ya las imágenes. Primero voy a ingresar lo que es
la imagen para lo que es la portada. Voy a simplemente reducir el tamaño y voy a enviarlo detrás. Me voy a elementos, voy a ingresar una forma, en este caso voy a añadir un fondo del mismo color. Me voy a la parte superior, voy a reducir la esquina. Voy a asignarle el mismo color de la imagen para que tenga un contraste y voy a enviarlo al fondo. Clic derecho, capas, al fondo. Ahora voy a trabajar con el texto, me voy a efectos, me voy a contorno, voy a agregarle un contorno. En este caso voy a seleccionar el mismo color de la temática que estoy trabajando. Voy a agregarle un grosor de 95 y un fondo de texto blanco. De esta manera se me genera un contraste con un contraste de contorno. Ahora en este caso también cambio lo que es el color del logo, reduzco un poco lo que es el texto y bueno, de esta manera ya tengo la portada de este librito. A continuación prosigo con la siguiente página. En esta página voy a ingresar lo que es la imagen de este texto. Esta es la primera imagen que he generado, simplemente adecuo a la medida. En cuanto a la tipografía, voy a moverlo a espacios donde no haya imagen. En este caso voy a arrastrar la parte superior. Ahora este bloque de texto simplemente lo voy a dar espaciados. Y bueno, voy a agregarle un contraste. Para ello me voy a efectos, me voy a flotante. En la intensidad arrastro a 100. Y el fondo del texto color blanco. Y voy a minimizar a 17 puntos. Reduzco un poco el casillero. Voy a añadir un fondo de contraste para que se me aprecie mucho mejor el texto. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador de formas abstractas. Me voy en elementos gráficos y voy a seleccionar un fondo. En este caso voy a seleccionar esta, que también está relacionado las formas con las olas marinas, y voy a colocarlo de este modo y cambiar el color. Voy a seleccionar el color de la misma temática y le agrego una transparencia de 80. En cuanto a la imagen, voy a modificar un poco el contraste, puesto que requiero que todas las imágenes tengan un parecido en cuanto al aspecto. Para ello me voy a filtros, ver todo, y voy a asignarlo este efecto que es de océano, donde se me observa un contraste mucho más vivaz, un color mucho más vivo. Ahora, en cuanto al texto, por ejemplo, observo que hay algunos detalles que de repente no han salido en la imagen. Estas imágenes adicionales los puedo agregar en Canva. Para ello me voy a elementos y voy al buscador. Por ejemplo, voy a agregarle un sol. Simplemente dando clic, y voy a minimizar y arrastrar y colocar en un espacio donde creo conveniente. Ahora nuevamente me voy a elementos, voy a buscar otra imagen, en este caso por ejemplo un cangrejo, que me dé vida a la imagen que he insertado de acuerdo a la descripción del texto. Y bueno, simplemente voy a minimizar y voy a adecuar al espacio. Para mimetizar con el fondo de efecto, me voy a editar y voy a asignarle el mismo efecto que le he asignado a las imágenes. A todas las imágenes que voy a ingresar voy a asignarle el mismo efecto para que se me genere una mimetización con la imagen de fondo. Y así voy trabajando, en este caso, con la siguiente hoja. Nuevamente me voy a subidos, voy a asignar lo que es la imagen
Simplemente arrastro la imagen por toda la hoja. En cuanto al texto, voy a seguir la misma secuencia que la ocasión anterior. Selecciono la imagen, me voy a editar, me voy a ver todo en filtros y le voy a asignar el efecto de océano. Y bueno, el texto voy a arrastrar, por ejemplo, este espacio donde no me está tapando ninguna imagen principal. Me voy a efectos, en flotante, en la intensidad de 100 y en el fondo blanco y en la medida de 17 puntos para lo que es el texto. Me voy nuevamente a la parte superior. Voy a copiar esta forma abstracta, control C, control V. Simplemente voy a mover y adecuar como fondo al texto. Me voy a posición y voy a arrastrar la forma por detrás del texto. Adicional, me voy a elementos y voy a añadir nuevas imágenes que considero que son necesarias, que lo indica en el texto. Caso contrario, lo puedo dejar tal cual. Y bueno, de esta manera voy a realizar la composición. Y bueno, de esta manera voy a ingresar las restantes imágenes. Simplemente siempre voy a usar la misma estructura. Recuerden que por ser inteligencia artificial muchas veces las imágenes no les va a proporcionar tal cual o le va a omitir ciertas características. Por ello, en elementos yo puedo ingresar manualmente otras imágenes de apoyo adicionales para que me complementen lo que es la imagen. Y bueno, esta es la cantidad de hojas que se me ha generado en base al texto que la aplicación ChatGPT me ha brindado. Y bueno, para finalizar lo que es la reversa de la hoja, simplemente voy a copiar el logo y lo voy a ubicar en el medio. Y voy a copiar lo que es la base de fondo inicial, lo que viene a ser básicamente el color. Control C, control V, clic derecho, clic en capas y al fondo. Y bueno, de esta manera ya he concluido lo que es el libro de cuento infantil. Ahora, en el caso para exportar o publicar, me voy a compartir, clic en estos puntos, arrastro hasta la sección de diseño y doy clic en Hazy Flipbook. Despliego esta casilla y doy check en todas las páginas. Listo, guardar, y automáticamente ya se me va a generar el diseño y la propuesta de visualización.
ver en Heizin, clic, se me va generando ya la previsualización de lo que es el libro. Simplemente cierran este cuadro, se van a la parte derecha, clic en Page Effect, despliego el cuadro y me voy a lo que es el libro. Cierro nuevamente la casilla y ya tengo lo que es la visualización como si fuera un librito virtual. Como ustedes observan, se me va a desplegar ya lo que son las páginas de modo virtual. Y ahora en cuanto a la publicación, simplemente ustedes le van en compartir. Este es el link que se me ha generado. Simplemente van a copiar el link. Esta es la presentación virtual en forma de un librito. Caso contrario, si ustedes quieren, lo pueden exportar simplemente en PDF, donde ustedes pueden observar la secuencia de imágenes. Para ello retornamos nuevamente a Canva, nos vamos a Archivo, nos vamos a Descargar, clic en tipo de archivo, en este caso PDF estándar, y Descargar. Automáticamente ya se nos va a descargar en modelo PDF. Esta es la previsualización de lo que es ya el modelo en PDF del cuento. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden regalarme su like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.